Andreu, un gusto que hayas aceptado la invitación a conversar. Te lo agradezco muchísimo. Entre tantas cosas, porque has publicado un libro fantástico, que ya hablaremos sobre el libro, pero primero quería agradecerte y decirte que si bien es cierto, te pudieran decir que eres entrenador de hockey, yo diría que eres entrenador de deportes. Al final, esto es mucho más rico y mucho más profundo que la etiqueta del deporte al cual te dedicas. Así que primero que todo, gracias. Pues muchas gracias, un placer estar aquí, Ignacio, contigo. La verdad es que admiro tu trabajo, la forma como tienes de aproximarte al deporte, al fútbol, con profundidad. Me acuerdo siempre que me gustó mucho que una vez citaste a Martin Heidegger, creo, y eso Claro. digamos que ya es algo que me cautivó, algo bastante inusual. Y nada, un placer estar aquí, la verdad, compartir. Y en este caso también celebro que te haya gustado el libro de Meditaciones de Entrenador, sí. Bueno, lo mencionas a Heidegger y es imposible no tener en consideración a Heidegger cuando hablamos del deporte por el ser, por el tiempo, por el espacio. Pero es Sí, imposible, yo creo que es imposible meterse en el deporte realmente sin tener un gusto por la filosofía. Porque la filosofía no es más que el estudio del ser humano y de todo esto, ¿no? que llamamos existencia. Entonces, es cierto que no es habitual, pero para mí debería ser una obligación, porque estamos hablando de sí, filosofía. sí, para pensar el deporte, sin duda, para pensarlo al final, y de hecho no es, la filosofía del deporte, digamos que no es un campo muy explotado, pero sí que es verdad que a caballo entre la filosofía y la sociología sí que hay textos, el Homo Ludens, por ejemplo, y sí que Uf, se han escrito buenos libros sobre esa vertiente, digamos, de juego que tiene el deporte y a su vez de institución, ¿no? O de técnica. Y esto es lo que lo convierte el deporte en una actividad interesante, ¿no? Porque tiene este componente de exploración creativo del arte, digamos, del juego, pero a su vez también, y más a día de hoy, se ha convertido en el rendimiento, ¿no? Digamos, en el alto rendimiento que parecería que tiene poco de lo otro. Entonces, sí, muy interesante. Además, también recuerdo que has citado alguna vez a Byung-Chul Han, que también es un autor de uf, referencia para estás mí hablando sobre... de mis Sí, filósofos de cabecera. Habría que sí. agregar a Nietzsche y habría que agregar a uno que va con el título de tu libro. Uh-huh. Porque meditaciones de entrenador es imposible que no nos acerque a las meditaciones de Marco Aurelio. Y no me estoy refiriendo a equiparar la obra. Yo no quiero hacer ningún calificativo. Pero Uh-huh. sí te acerca a eso. Te acerca porque las meditaciones de Marco Aurelio fueron mucho de meditar de esos tiempos que él tenía en el día y Uh-huh. de tratar de encontrar o de tratar de expresar sus dudas, porque al final son dudas. Y Uh-huh. cuando uno lee este libro que has publicado, tú no estás dando recetas, estás justamente haciendo el mismo ejercicio que hizo Marco Aurelio. Sí, es verdad, es verdad. Al final estos libros de meditaciones, y de hecho el libro de meditaciones de entrenador también es un libro que a la medida que vas leyendo te cuesta como... Hay veces que es ambiguo, ambivalente, hay veces que Sí, en algún fragmento incluso puedes pensar que el autor se está contradiciendo, ¿no? Porque claro, la naturaleza esta de la libertad y la sujeción, en efecto, parecería, según el enfoque, que son contradictorios. Y por tanto, aquí está la gracia del libro, ¿no? A veces de hacerte dudar y me gusta que no tiene ningún orden, que no es un tratado, es decir, no tiene ningún orden, son meditaciones que se van dando y por tanto el lector siempre puede abrir la página en cualquier sitio y leer. En este sentido se parece a las meditaciones. Por el tono, por el estilo, se parece al Zaratustra, es un libro como bíblico, un poco arcaico, pero a mí me gusta también que tenga este punto como de autoridad, autoritario, que tiene algo a mí del estilo que me gusta mucho. y Sí, tiene mira. una gran ventaja para estos tiempos que corren. Y esto lo digo yo, no sé si lo compartirás, ¿no? Estamos en unos tiempos en los que se nos exige tener una manera de pensar o tener una opinión
y se nos quita la capacidad más que la capacidad, una característica propia del ser humano, que es seguir caminando y seguir nutriéndote y poder cambiar de opinión. Y por ello, todo aquello que aparece como contradictorio es rechazado en estos tiempos, ¿no? Nos obligan a ser muy, muy blanco o negro cuando la vida, la del entrenador, la de cualquiera de nosotros, es definida a partir de los matices, a partir de que hoy pienso de esta manera y 10 años después de haber recorrido un camino, de haberme nutrido de maestros, de enseñanzas, matizo o cambio esa manera de pensar. Y no es contradicción. Yo creo que es más bien la demostración de precisamente haber ido caminando durante un tiempo. Las contradicciones en la vida del entrenador son necesarias. Es señal, es signo de salud, porque la verdad precisamente es aquello que se va construyendo dialécticamente, ¿no? Es decir, la historia del entrenador, como digamos que dialécticamente se va construyendo y por tanto en el día a día se experimenta como una síntesis contra una antítesis, una duda, una batalla, un aprendizaje, un ir para atrás, pero cuando vas para atrás, no vas para atrás porque ya no eres el mismo. Es Claro. decir, yo siempre lo veo, lo visualizo como una especie de espiral, ¿no? Que se va desplegando en el tiempo, porque yo me encuentro preparando partidos ahora y teniendo visiones del juego que había descartado hace unos meses y ahora las recupero. Digo, ¿cómo puede ser? Si esto me preguntas hace un mes y te diría que no, y te lo justificaría de mil formas distintas, que no hay que ir por aquí, que se necesita jugar con amplitud. Y el otro día estaba pensando en cómo resolver unas situaciones de juego y se me apareció la posibilidad de jugar sin amplitud completamente. Y decía, wow. Y ahora lo veo como algo obvio cuando antes yo estaba en contra de eso. Entonces aquí es como, bueno, ahora lo integro y no sé, vas cambiando de forma. Pero claro, después cuando miras atrás las cosas siempre tienen sentido. Este es el tema. Es decir, cuando retrospectivamente uno puede ver la narración, que una narración con sentido, histórica de los hechos, de por qué eso me sirvió para ir ahí, ese problema, ese aprendizaje, esa derrota, esa crisis. Retrospectivamente sí, pero en el momento en que está sucediendo no se puede aún. Es por eso que sufrimos cuando estamos en crisis los entrenadores, porque si no diríamos, no, tranquilo, no, claro que sufres y claro que tienes dudas y no puedes dormir. Pasan los meses, miras atrás y eso tuvo sentido y eso se tejió de esa forma y claro que sí, ¿no? Entonces esta es la gracia de la dialéctica, ¿no? Y ese es el dilema del entrenador, porque cuando estás entrenando, estás compitiendo. Y cuando estás compitiendo, obviamente, más allá que el triunfo, que es obvio, también estás buscando la mejor versión tuya, de aquellos que confían en ti. Estás inmerso en una dinámica que te quita sueño, te quita ganas de comer, te quita una cantidad de tiempo que no puedes dedicar ya a esa retrospectiva, a ese repaso. ¿Tú te das el tiempo de hacer ese repaso? ¿Hay un momento del año en que sabes que puedes hacer ese repaso? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo me encargo de hacer ese repaso y generar una historia que explico al equipo. Okay. Es decir, me he dado cuenta con el tiempo que las narraciones, las historias que nos contamos en el equipo son muy importantes. Okay. Yo al principio cuando entrenaba iba, por ejemplo, a hacer una preparación de partido y te sacaba un día una figura famosa, otro día te sacaba una batalla de no sé qué, otro día... Es decir, siempre los entrenadores utilizamos a veces figuras, imágenes, historias para apoyar según qué valores o qué cosas que queremos para un partido. Lo tienes que hacer porque si no al final, digamos que necesitas, ¿no?, de esto para cautivar al jugador, para vincularlo con una idea. Y entonces me di cuenta con el tiempo que como esas historias más sentido tenían y más se entretejían entre ellas, más identificados tenían los jugadores en un relato que era lo que constituía nuestra identidad. Es decir, se constituía una identidad gracias al relato que se iba tejiendo, reforzando, ajustando a lo largo del tiempo. Entonces yo tenía que hacer ese esfuerzo
siempre retrospectivamente de dar sentido a lo que acababa de suceder en base a lo que había sucedido anteriormente y generar ese cuento, ¿no? Esa historia. Y eso nos ha ido súper bien. Y gracias a eso hemos conseguido, o sea, nuestro equipo tenemos una identidad clara, unos valores que reconocemos en prácticas, en ritos, en tradiciones, en el lenguaje, en la forma que nos comunicamos. Es decir, se ha conseguido esto gracias a esta retrospectiva que tú mencionabas, ¿no? De dar sentido a las cosas que están sucediendo. Y esta narración, este relato, al hacerlo a partir de lo que han vivido, no le toca más la fibra al atleta, porque ya no es mostrarle un clip, no sé, en un momento dado era muy propio aquel episodio de Al Pacino en la peli de Any Given Sunday, era muy utilizado, pero si lo sustituyes por el relato de lo que has vivido, que involucra sentimientos, memorias, lo sensorial, ¿no te genera una respuesta más clara en el grupo? Sí, claro que sí. Es decir, tú puedes, siempre hay antes del partido una reunión en la cual se busca generar ese arousal, ¿no? Este sentimiento, ese excitement, pero cuando lo que dices tú resuena en algo más profundo, entra mucho más, o sea, entra muy bien. Claro. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, me acuerdo hace 3 años que empezamos a trabajar con tótems de animales en el equipo, y fue una cosa que el primer día que lo hicimos, Ignacio, el primer día que hicimos lo de los tótems, los jugadores alemanes me miraban de perfil, me miraban, ¿no? En plan, bueno, ¿este tío qué hace, no? Sí. Bueno, aquel día la actividad fue una actividad de equipo que estuvo bien. Es decir, tú puedes hacer esta actividad de equipo, de asignar los tótems, de reflexionar sobre las virtudes de cada tótem, con qué jugador, digamos, que enganchan, reconocerse como distintos, pero todos aportando un valor al equipo. Digamos que si tú hicieses solo esta actividad ya tendría un cierto valor. Pero los tótems seguimos trabajando con ellos. Es decir, seguimos haciendo cosas con los tótems. Venían con los tótems en las reuniones prepartido. Viajaban con los tótems. Hacíamos referencia a los tótems en los entrenamientos, en los premios de no sé qué. Digamos que los tótems nos acompañaron. Hicimos otras actividades que utilizaban esos tótems. Pusimos un póster enorme con todos los tótems de los equipos, con el escudo en el vestuario. Eso formó parte, digamos, de nuestra identidad y, por tanto, en un momento determinado, cuando yo me puse antes de una final a rezar la plegaria que habíamos hecho para los tótems, los jugadores estaban ahí rezando, todos juntos rezando en voz alta, algo que tú dirías, hostia, esto no tiene ningún sentido, qué tontería. Pues es esa plegaria que hicimos, como venía de un tema que iba adentro de cada uno, tuvo mucho más repercusión. Y así con cualquier cosa. Es decir, tienes que buscar estas historias que se expresen en el día a día. Es decir, que constituyan ritos también. Que esto aquí es lo que hablamos de, lo que Byung-Chul Han habla, ¿no? Del tiempo, ¿no? De esta estructuración del tiempo a través de ritos y hábitos que se van repitiendo. Esto es lo que nos constituye, ¿no? Si cada día vas cambiando, hoy un deportista, hoy no sé qué, hoy un famoso, bueno, al final pierdes el... Es un episodio. Y Hanno, en uno de sus libros, hablaba precisamente de eso, de la pérdida de los rituales, ¿no? De cómo esto nos ha ido transformando. Quizá pudiésemos hablar en una sociedad, decir que en una sociedad un poco más, con mayor desapego por ciertas cosas que nos habían constituido precisamente como un grupo humano con esas identidades que eran más fuertes, ¿no? Hoy en día son más líquidas. Sí, eso es interesante. Yo también cuando estuve leyendo el libro de Han pensaba, me acuerdo la reflexión esta de pensar en los hábitos y los ritos, porque tú hablas con cualquier deportista de élite y te explicarán que necesitan las rutinas, te dirán ellos. Sí. Es decir, que necesitan rutinas. Tú ves una preparación de partido, una semana tipo de un entrenador de alto rendimiento, de un jugador, y es extremadamente rutinoso todo. Y yo me observo a mí mismo y es increíble lo rutinoso que es todo. Me levanto, voy aquí, aparco el coche en este sitio, me voy 5 minutos que me toque el aire, preparo la reunión tantos minutos antes, voy a sacar las bolas, no sé qué. Es siempre lo mismo. Y los jugadores ves
se cambian las zapatillas, se van al calentamiento, en el calentamiento se chocan la mano con este, juegan con el otro. Siempre es lo mismo. Si tú un día vas a un calentamiento de un equipo de alto rendimiento y les cambias el calentamiento, vas a ver la ansiedad. Es decir, vas a ver cómo el jugador se encuentra perdido, se encuentra desestructurado. Eso es precisamente por el valor que tiene esta repetición de comportamientos que lo que hacen es darte la sensación que estás en casa, de hogar. El hogar es esto, seguridad. Pasa lo mismo en el equipo con los ritos, es decir, cuándo celebramos, qué hacemos después de un partido, antes de un partido, qué comportamientos tenemos a lo largo de la semana, cómo nos relacionamos, cómo hablamos, qué lenguaje utilizamos. Como más estructurado esté todo esto, más hogar es el equipo. Si tú cada día haces distinto, cambias los entrenamientos, los martes son distintos, los miércoles son distintos y vas cambiando constantemente todo, ahora haces una fiesta, ahora no, ahora nos quedamos a cenar, ahora no. Esto genera caos. Sí, y fíjate lo que son las cosas. Yo lo tenía abierto aquí en tu libro. Vamos a ver. Lo voy a leer. El buen jugador no busca la felicidad, sino la estructura y armonía en sus rutinas, que es donde expresa su felicidad. Claro. En el deporte sudamericano, a esos ritos los han llamado cábalas. Y a veces, de una manera hasta superficial, ¿no? Aquel entrenador, por ejemplo, yo hoy celebraba una cantidad de años de que un equipo del que yo soy hincha quedó campeón y aquel entrenador, cuando había una acción a balón parado en contra de su equipo, él hacía los cuernitos, los hacía al lado del pantalón, no era algo que él mostraba a la cámara se dio cuenta que él lo hacía. Y son ritos que son bases que te dan, y me gusta ese término que utilizas, sensación de hogar, porque es la sensación de, este es mi territorio, aquí tengo cierta tranquilidad. Y me gustó cómo lo describiste, porque es dentro de las estructuras que va a poder expresarse, que va a poder ser feliz. Claro, y los seres humanos por naturaleza somos así. En este caso, digamos, también somos supersticios. La superstición es este ritual que digamos que es mágico, en el sentido de que no está relacionado con el evento al cual pretende controlar, ¿no? Por ejemplo, este entrenador, o si yo me pongo los mismos calcetines durante toda la Final Four porque me dan suerte, da igual, ¿no? Pero el ritual del tirador de penaltis, desde que el árbitro pita hasta que impacta el balón, esto no es superstición. No. Y esto debe ser así para que este jugador se encuentre en el hogar del penalti. Y si tú lo cambias, te vas a encontrar perdido, evidentemente, y más inseguro. Pues este es el valor del ritual, del rito, ¿no? Hay un aspecto humano de la labor del entrenador que probablemente sea de las que más me conmueve. Ustedes tienen una temporada, termina la temporada, y después o se agregan o salen algunos componentes humanos de ese equipo, o se agregan y salen algunos componentes humanos, ¿no? Y yo para explicar esto, a veces cuando tengo que conversar con gente que no está tan metida en el mundo del deporte, les digo, a ver, ustedes conocen Led Zeppelin, la banda británica que rompió con una serie de paradigmas. Led Zeppelin, cuando estuvieron ellos cuatro juntos, o los mismos, si quieren vamos a los Beatles, ellos cuatro juntos generaron, a partir de esa sinergia, una obra. Y cuando se han separado, también han seguido ese proceso creativo, pero nunca alcanzaron la magnitud de cuando estuvieron ellos cuatro. Ustedes, como entrenadores, cada vez que comienza una nueva temporada, están ante un reto de seguir ayudando, seguir acompañando a construir una obra con distintos seres humanos, ya no solamente porque entraron o salieron, sino porque también ese ser humano es diferente. Claro. Entonces es un reto, y a veces pudiesen decir, bueno, ustedes están divagando desde lo filosófico. No, estamos tratando de hablar de lo humano, que somos cada uno de nosotros. Claro. Y tú como entrenador a su vez, también. Claro. Como esto es Heráclito, ¿no? Exacto. Esto es el río de Heráclito. Pues los equipos son lo mismo. Nosotros, por ejemplo, este año nos hemos encontrado con esa
digamos, de frente con esa situación, porque la temporada pasada nosotros fuimos campeones de las dos competiciones principales en Alemania. Ganamos las dos, cosa que fue histórico. Entonces, claro, empieza la nueva temporada, la mayoría del equipo es el mismo, pero ya no es el mismo. Ya no es. Porque una de las cosas que hablo en el libro, ¿no? De la sed, ¿no? La sed del atleta, ¿no? O el hambre, ¿no? El hambre, el hambre. El hambre, ¿no? El hambre o la sed. Claro, esos jugadores, quieras o no, no tienen la misma sed ni la misma hambre después de haberlo ganado todo, ¿no? Entonces, claro, aquí como entrenador, primero tienes que darte cuenta de ese riesgo y a partir de aquí intentar ver cómo se manifiesta esto y cómo intervenir. Y cómo intervenir. Que evidentemente tienes que intervenir. ¿A nosotros qué nos pasó? Pues los primeros partidos de liga, los primeros 4 partidos de liga estuvimos mal. Y esa crisis nos ayudó a volver a decir, chicos, ¿por qué ganamos? O sea, ¿por qué fuimos exitosos? No porque ganamos la final por la tanda de penaltis de las dos competiciones. No, fuimos exitosos porque competimos muy bien durante todos los playoffs del año pasado, gracias a, entonces aquí hicimos esa reflexión de este valor, esto es lo que nos guió. Estos valores, cosas que nosotros podemos controlar, cosas con las que nos identificamos. Y a partir de aquí tenemos que expresar esto, nos tenemos que centrar en esto, porque esto fue lo que nos hizo competir bien el año pasado. Y ese momento de crisis nos llevó a conectar con aquellos valores de fondo fundamentales que nos constituyeron y a partir de ahí encontramos un fundamento, ¿no? Unos pilares donde empezar a edificar la remontada y la reacción. Pero claro, esa crisis, digamos que, bueno, en verano yo ya pensaba, bueno, puede ser que esto nos pase, ya, claro. Pero después te das cuenta que, bueno, que al final quizá es humano también que esto te pase. Aunque tú lo puedas prever, tampoco no eres omnipotente para decir, no, voy a hacer aquí una reunión de pretemporada y una pretemporada que seguro que esto no nos va a pasar. Porque quizá te tienes que estar en el barro, te tienen que aparecer las dudas, hostia, que no soy tan bueno, hostia, que no me gusta perder ahí, y para después ahí encontrar esa fuerza, ¿no? Para salir de ahí. En nuestro caso, fue así como lo gestionamos, pero claro, el equipo no era el mismo y ahora, después de esa crisis, no es el mismo que antes de esa crisis. Sí, sí. Es que además hay un tema que pareciera que es simplemente un tema de tiempo verbal, que es hemos ganado o estamos ganando. Y el hemos ganado requiere, para seguir ganando, pasar una página que no es tan sencilla. Esto no es, como tú bien decías, hacer una reunión. Llegar al primer día de pretemporada y decir, miren chicos, ya hemos ganado, pero vamos a seguir ganando. Recuerden que tienen hambre y que quieren seguir ganando. No, esto es un proceso que tienen que vivir y del cual tienen que salir ellos a partir de cómo ellos se van reconociendo que tienen que hacer cosas, ¿no? Sí, lo que nos pasa, lo que les pasa, al menos a los chicos del equipo, lo que les ha pasado, y ahora también en la temporada de Sala nos ha vuelto a pasar un poco, es que al final el jugador, digamos que el entorno nos valora en función de los títulos, en función del éxito tangible. Los jugadores ganan y cuando ganan todo es de color de rosa y se les brindan todos los favores y todo el afecto y todo el reconocimiento y el jugador, su imagen personal crece y se vuelve, digamos, brillante y el jugador se vanagloria de eso. Entonces el jugador empieza la temporada, digamos, desde ese escalón de decir, mira, yo es que ya soy campeón, ¿no? Hinchado de pecho. La realidad del juego les devuelve a su realidad, es decir, que se equivocan, fallan, tienen dudas y a veces son malos y juegan mal y son feos. Y ¿no? huelen mal, como decía Y huelen Bielsa. mal. Y cuando eso sucede, hay como un mecanismo inconsciente del jugador de sufrir mucho, de no quererlo. Y lo que ves como entrenador es frustración. Ves mucha frustración. El jugador lo ves enfadado, lo ves cabreado con él, con el otro, con todo, con el entrenador. Lo ves tensionado porque ves que inconscientemente no quiere asumir su fealdad
y su imperfección. Porque, porque los halagos le confundieron, pensando, y él se pensaba que era siempre bello y siempre olía bien. Yo siempre les digo, chicos, intento ser siempre muy realista en el feedback. Es decir, a veces positivo, pero a veces les digo, has jugado como el culo, te lo enseño, o chicos, hemos ganado, pero lo de hoy ha sido por suerte. O siempre intento tener este punto realista y realmente valorar lo que es el juego, el rendimiento. Nunca decir, qué bien hemos ganado, pues ahora que hemos ganado, un súper mensaje positivo porque, cuidado. Y esta dosis de realidad a veces te ayuda a que los jugadores toquen un poco de pies en el suelo. Cuando más los vas conociendo, al final hablas con él un día y tú le dices que ya te conozco, que ya sé las dudas que tienes, que ya sé que tienes miedo a veces, o ya sé que dudas de ti. Cuando ya conoces al jugador, ya ves que aunque un día delante de la grada con la gente saque pecho, tú ya sabes que ese jugador tiene dudas y es inseguro en el fondo. Y eso como entrenador, si consigues conocer el jugador realmente por dentro, las debilidades, las zonas oscuras que tiene, después digamos que puedes conectar con él, porque dices, este tío me conoce, o sea, este tío me juzga por quien realmente soy. Y si me refuerza en la medida en que me puede reforzar y no diciéndome que soy lo mejor y que venga, que puedo con todo y que nada se me puede resistir y que si me lo propongo puede ser el mejor. No, ¿sabes? No, esto no. Claro. Sabes que hay otra reflexión, o dentro de las meditaciones, hay una frase que me retrotrajo al año 2013. Esa frase tuya es, los buenos trabajan todo el tiempo sin apetencia de fruto. Uh-huh. Y aquella conversación que yo tuve en 2013 con un psicólogo que estaba en un equipo de fútbol, él me decía, mira, el problema que a veces nos encontramos es que hay chicos que quieren ser, por ejemplo, futbolistas profesionales, porque quieren darle una casa, quieren comprarle una casa a su madre, o porque quieren llegar a la selección, o porque quieren, no sé, comprarse un coche. Y el tema es que al tener un objetivo tan definido, una vez que lo logran, hay una caída. Y lo que quizá tenemos que enseñarle al chico es que tiene que buscar algo que sea más grande y que no se consiga en 2 años, en 3 años. Que es una palabra que tú también utilizas mucho, que es un legado, que es algo que nos permita, que es algo que va más allá de lo material y que ese es el fruto que tienen que apuntar. No sé si estoy emparentando dos cuestiones que para ti sean totalmente contrarias o que sí se parezcan. No. El legado evidentemente es la contribución que tiene, digamos, el jugador o el entrenador en aquello que queda, en el pozo, en lo que queda después de ellos, en lo que se funda que permanece en el tiempo, ya sean formas de hacer, ya sea lenguaje, ya sean comportamientos, ya sean, bueno, cambios en la institución, en un club, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que para mí la motivación intrínseca del deportista debe ser el juego. Es decir, a mí lo que me mueve es entrenar. Si tú me dices, no, ganas y cuando ganes te retiras. Y digo, no me quiero retirar. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer en la vida si no puedo entrenar? Entiéndeme. Yo lo decía el otro día en otra charla. Gané y cuando ganamos dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya bien, ya bueno. Y el día siguiente, bueno, es como, bueno, ¿y ahora qué? Yo lo que quiero es... Ahí vamos al costado artístico, ¿no? Que lo conversábamos antes de comenzar esta conversación. El artista sabe ser artista, no sabe ser otra cosa. Y el artista tendrá piezas, si nos vamos a un escultor, que habrán sido valoradas económicamente mucho más que otras, pero esas no quiere decir que le tenga un mayor afecto o un mayor apego. Al final, todo forma parte de su obra. Correcto. Y el escultor esculpe por algo que le pesa Algo dentro. interno, ¿no? Algo se arroja al mármol para expresar algo que no tiene nombre y que le pesa dentro. Es decir, no.
el jugador necesita ver la pelota, y le tiras una pelota y la mira y se va corriendo a por la pelota. Es decir, hay algo de él, de ese jugar que le toca muy adentro, y él es jugador. Entonces, en el momento en que empezamos a convertir aquella actividad en una actividad capitalista, es decir, o de acumulación de riqueza o de logro, empezamos a ponerle en esa persona dos fuerzas que son, digamos, contraproducentes, que una es el placer de moverse, el placer de la acción, y la otra es la persecución de un fin tangible. Entonces ahí es donde aparecen esos problemas, sobre todo yo te diría en el deporte profesional, en el hockey, digamos que como no hay tantas expectativas en los hombros de los deportistas, no es tan así. El deportista al final juega hasta que le compensa o hasta que digamos que ya tiene suficiente y se va al mundo laboral, porque todos digamos que tienen esa carrera, no hay jugadores profesionales, hay muy poquitos, full time. Pero claro, el profesional sí. Entonces, claro, si al final es conseguir esto, conseguir lo otro, conseguir el gran contrato, bueno, ¿y después qué? ¿Y ¿Y después qué? después Claro. qué? Pero además, todos aquellos que hicimos algún deporte sin haber llegado a la alta competencia, por ejemplo, en mi caso el fútbol, a mí a mis 47 años me tiran una pelota de fútbol y lo primero que voy a hacer es querer jugar. No, no estoy pensando cuál de los dos equipos me va a elegir, si le voy a ganar, si voy a perder. No. Una vez que sí, suena el silbato, empiezan todas estas cosas que es las ganas de ganar y de hacerlo lo mejor. Pero cuando te tiran la pelota, lo que quieres es pasarlo bien. Por eso, cuando yo me encuentro con entrevistas a futbolistas que ya no están en actividad profesional y les dicen exfutbolista, digo, no, el que hizo un deporte y compitió, bien sea fútbol, hockey, balonmano, baloncesto, siempre va a tener ese espíritu. Y el que se adentró en ese deporte cuando tenía 8 años, no lo hizo porque quería ganar dinero. Entonces sigue existiendo un espíritu de que esto te genera alegría, te genera sentido de pertenencia, te da además amistades. Y esto puede sonar hasta tremendamente naif porque estamos hablando de deporte profesional, pero no. El deporte profesional lo que tiene es esto que tú mencionabas, la entrada de esta vertiente en la cual aparecen los grandes contratos, las grandes obligaciones, pero ¿no te parece que en el fondo sigue siendo el mismo deporte? Sí, claro, el deporte es el mismo, la esencia del deporte es el mismo, pero claro, el problema es que, digamos, es la corrupción. El problema es Claro. la corrupción de ese espíritu. Es decir, si la persona que te tira la pelota es tu papá, que te la tira cada día 200 veces, te graba cuando vas a buscar la pelota y te juzga tus acciones como buenas o malas, es decir, te reconoce positivamente o te castiga, tu papá, puede ser que ese niño termine perdiendo el espíritu del juego. Es decir, puede ser que ese niño olvide lo que era jugar, porque lo que está haciendo no es jugar, es entrenar. Es entrenar, claro. Es entrenar desde un paradigma de explotación capitalista. Es decir, vamos a extraer de ti todo tu valor y a maximizarlo a corto plazo ya, ¿no? Esto es, digamos, capitalista. Entonces, esto es una corrupción del deporte, fruto, digamos, de estas expectativas que unos ejercen sobre otros, buscando al final la producción claro, la producción en este caso del jugador. Pero no, el deporte, claro que sí, el deporte es el mismo, es un juego reglado en el cual te permite jugar, competir contra otros, conocerte, hacer amigos, como tú bien dices, y descubrir el enemigo, que es aún mejor, es decir, descubrir este componente agonístico desde un punto de vista de respeto, es decir, hoy nos enfrentamos, tú no eres de los míos, perseguimos la misma meta, uno ganará, uno perderá, y aprendemos que esto forma parte de un ritual, de un juego institucionalizado que se llama deporte y que está bien y que cuando termina, termina. Esto es fantástico a nivel de sociabilidad, que nos podamos enfrentar con algo que queremos los dos, que uno pierde, uno gana, pero que después termina ahí y seguimos siendo ciudadanos y quizá incluso amigos.
Sí, Esto solo pasa, digamos, en el deporte. totalmente de acuerdo. Por eso el lenguaje del deporte tiene que cambiar. Y en esto he hecho mucho énfasis Juan Malillo, Paco Seirulo y gente admirable, porque cuando no podemos seguir hablando de deporte desde un lenguaje bélico, porque la Mm, guerra, además de las consecuencias lamentables que todos conocemos, si tiene muy definido lo que es el enemigo, tú quieres acabar con este que está enfrente, claro. que tiene el bando contrario, que tiene una bandera o que tiene un himno distinto. En Mm, el deporte no, y yo soy muy partidario, más allá de que genera emociones positivas, de quitar los himnos nacionales en los partidos de fútbol. Porque mm, esto no va de defender la patria. La defensa de la patria tiene otros valores y mm, tiene otras responsabilidades. El deporte, tú terminas el partido y incluso lo veíamos en Inglaterra cuando estaba eso que llamaban el tercer tiempo de los dos entrenadores que se habían enfrentado, irse a tomar una copa de vino al mm, despacho de que era dueño de casa. El deporte mm. tenemos que cambiar una cantidad de cosas alrededor de él para que siga siendo deporte. Sí, tienes razón con eso del lenguaje. Es evidente que esto surge de lo bélico, es evidente. Lo que pasa es que al final también, digamos que el ser humano está preparado para entender lo que es el lenguaje simbólico también y de entender los distintos contextos y las diferencias que hay. Si digamos que el ser humano está bien educado, puede seguir hablando de una gran batalla sin que, digamos, para mí esto no es tan crítico, aunque entiendo tu punto, del enemigo, todo esto, de lo bélico, pero para mí en este caso podríamos llegar a un momento de entender que esto es el deporte, digamos que entendemos que esto está, el contexto es este y es como una obra teatral, si quieres, es decir, es un Claro, contexto claro. simbólico, evidentemente. Y lo que comentas de los himnos, claro, el problema de esto es que deporte y política, ¿no? Este es un tema de nos identificamos y en base, claro, nosotros somos unos, no somos ellos, somos los españoles contra los franceses, representamos valores, cuidado, cuidado, porque claro, aquí nos estamos yendo a un terreno más pantanoso, donde la gente que no conoce el deporte se identifica con aquellos principios políticos que van vinculados a Claro. aquella actividad. Evidentemente, el himno es político, ¿no? Claro, nosotros contra ellos, políticamente, yo que no entiendo el deporte, que no lo he vivido, porque los jugadores que se están peleando, la gente debe saber que después en el vestuario se cambian la camiseta y la mayoría se conocen y son amigos. La mayoría se conocen y se llevan Hay bien. un, hay un episodio en el Mundial de Fútbol, yo no sé si es 2006 o 2010, en el que hay uno de estos partidos que terminó siendo una batalla campal entre Portugal y Holanda, ¿no? Mm, Y lo que veías era, en un momento dado en el túnel, ya futbolistas sustituidos eran Van Bronckhorst y Deco, jugadores con historial en el Barcelona, sentados compartiendo y no había problema. Pero a claro. mí me asusta es el mensaje a justamente aquellos que no están dentro del deporte y que pueden utilizar el deporte como un mecanismo más para sumar cosas que, bueno, no las vamos a calificar, ¿no? Claro, en el momento en que el fútbol se convierte en un fenómeno de masas, por definición, es político. Es decir, Claro, es político. Entonces, tiene un valor aquella actividad porque es una actividad que gusta a mucha gente. Mucha gente se identifica con valores que están ahí representados en ese teatro que es en ese circo, ¿no? Entonces, es político. El fútbol es político porque es así de grande. No, político, un deporte minoritario, seguramente no. Por eso, en los deportes minoritarios normalmente no existen estas nación, nosotros contra ellos, la gente se enfada porque pierde los nervios o se enfadan con el árbitro, pero digamos que no hay este punto tan político que sí que se experimenta en el fútbol. Entonces, fútbol y política es que no pueden ir desligados en el momento en que es un fenómeno tan grande. Es claro. que es así. No, deberíamos, es que lamentablemente hay tantas emociones vinculadas a eso que es muy difícil. Es muy difícil, no sé, yo no lo veo posible. Eres entrenador y desde la apreciación más básica del rol del entrenador es que eres un jefe, ¿no? Y quizá hoy en día
gracias a las meditaciones, voy a utilizar el término, de mucho entrenador que ha tenido éxito y que por ende han sido mediáticas o son sus reflexiones, nos damos cuenta de que esa estructura o esa relación que a veces era muy lineal de jefe con el dirigido, no es tan así. Es cierto que hay hay una estructura, quizá de disciplina, por decirlo de alguna manera, o de poder, pero la relación de ustedes, los entrenadores, con los deportistas no puede ser tan clara en cuanto yo soy el jefe, yo soy el que mando y se hace esto porque yo digo, ¿no? ¿Cómo lo vives? Esto es un buen punto porque aquí hay muchas cosas en juego. Aquí hay muchas tendencias en juego de liderazgo, formas de liderazgo, corrección política. A ver, desde mi modo de ver, existe en un equipo una simetría de poder. Es decir, existe. Yo no conozco un equipo que sea una asamblea. No lo Claro, conozco. No lo conozco. Como mínimo en el alto rendimiento. Entonces, existe el entrenador, digamos, que goza de una legitimidad para tomar ciertas decisiones que a veces van en contra los intereses individuales de alguno de sus jugadores. El entrenador impone en este sentido y oprime, si se quiere, aunque suene mal la palabra, oprime según sí, claro. qué voluntades individuales en pro de un bien común que evidentemente se estima el entrenador. Y en este Claro. sentido, el entrenador, digamos que es jefe. En este sentido, el entrenador es jefe. A mí me gusta hablar en el libro, también hablo de estandarte del equipo, en el sentido de que representa unos valores y representa una identidad, pero no pelea. Claro, O arquitecto, en el sentido en que diseña unas ciertas normas, unos ciertos gustos, unas ciertas formas de proceder, unos ciertos comportamientos preferentes, pero no se mueve, no juega, no habita. Jefe yo lo veo en este sentido, es decir, que ok, sí que tiene un poder en el devenir del equipo, pero claro, entendiendo que él no puede jugar, evidentemente, él no juega. Él no puede controlar la complejidad del juego, pero necesita organizar el equipo. Necesita asegurarse que el equipo esté organizado. claro. Y que funcione, y que además sea funcional, es decir, que además rinda. Y por tanto es que funcione contra un oponente en un periodo de tiempo, etcétera, etcétera. Con los jugadores, ¿nos llevamos bien? Sí, pero no somos amigos. Porque con un amigo, tú tienes un estatus de reciprocidad. Es decir, hay una simetría de poder con un amigo. Con un entrenador el entrenador no es tu amigo, igual que no es tu amigo el jefe de tu empresa, Tu ¿no? profesor en la facultad, en Un la universidad, no es tu profesor, amigo. profesor. No, pero es que mi jefe, nos llevamos muy bien con mi jefe. Fantástico, fantástico. Y si tu jefe es inteligente, tu jefe intentará llevarse bien contigo, escuchar tus necesidades, reforzarte positivamente, pero seguro que algún día te tendrá que poner límites. Y tú dirás que te llevas bien con tu jefe de tu empresa, pero hay ciertas cosas que no le dirás y ciertos comportamientos que vas a ocultar frente de él. Por eso es tu jefe. Y el entrenador pasa un poco lo mismo. ¿Nos llevamos bien con los jugadores? Claro que sí. Hay cosas que yo discuto con el jugador a solas. Hay decisiones que yo tomo en público que antes las he contrastado con ciertos jugadores para que esa imposición no sea tal. Es decir, sea ya algo un poco más compartido, ya entre antes. Yo me puedo ir a cenar con un jugador, me puedo charlar con él y habrá momentos que él se sentirá arropado y sentirá que tiene la confianza de su entrenador. Pero yo necesito que en el día del entrenamiento, cuando pito y le digo que venga y se pare frente a mí, verle nervioso un poco. Y Ok. que yo le puedo dar un golpecito a la espalda, pero que él no me lo dé a mí. ¿Me entiendes? Y eso para mí es, los entrenadores que yo he conocido son entrenadores que se pueden llevar mejor o peor con los jugadores, pero ciertamente son jefes. Es decir, tienen un poder, son poderosos en el sentido de que hacen cosas y niegan cosas. Pero eso es muy interesante porque
muchas veces, de una manera bastante banal, se habla de que la autoridad se gana simplemente por el puesto, ¿no? En algún momento dado, recuerdo algún reconocido entrenador de fútbol italiano que decía, yo lo primero que llego al club, cuando llego a un club, es que pido ganar 1 euro más que el mejor pagado. Y mi reflexión es, eso puede sumar, pero con eso no te ganas la autoridad para ser jefe. No, 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 Porque no. eso lo que me estás diciendo es, ganas 1 euro más, pero la autoridad, el que me sigan, me lo tengo que ganar con el trabajo diario y con el convencimiento. Claro que sí. Tú llegas a un equipo nuevo y solo te encuentras gente expectante y gente con recelosa. Sí. Yo llegué a Alemania, ellos venían de estar 10 años con un entrenador, llego yo siendo un entrenador joven en ese equipo y de otro país y que no conocía la liga alemana, y yo te digo que tuve que ganarme su respeto con el tiempo. O sea, al principio, vamos a jugar así, y los veía de perfil. Bueno, y veía que no, 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 no se lo creen. Lo hacen, pero no se lo creen. Pero con el tiempo, esa autoridad es una relación, se dan cuenta ellos de, bueno, este tío, no sé, quizás sabe y después quizás me entiende y después quizás es coherente, es justo. Yo pienso que estas cosas son importantes para ellos. Es decir, bueno, sabe de lo que me habla, es decir, tienes respuestas a los planteamientos del juego. Um, y es que esto es importante, claro, porque si llegas al principio y ven, te hacen preguntas, al principio te hacen preguntas. Bueno, ¿esto Claro, claro, qué? te están Y esto, y si midiendo, nos te juegan están individual midiendo. y en zona y contra esta zona, ¿dónde nos paramos? Te testean, ¿eh? Te testean. Sí, sí. Y después el jugador tiene que ver, en mi caso me fue muy bien ser jugador, yo, haber sido jugador, porque ellos veían que yo los entendía. No, en esta situación, cuando te perfiles, fíjate primero en eso y después en lo otro. O bueno, tranquilo, ya sé cómo después de fallar esta bola, tranquilo, la siguiente prueba de ir por ahí, construye un poco tu confianza y después prueba lo otro. No sé, comentarios que el jugador dice, hostia, pues este tío me entiende, sabe cómo me siento ahora, no sé. Hay como una conexión que dice, ah, bueno. Y después tienes que ser justo, tienes que constituir unas normas y ser muy, muy, muy pulcro en este sentido. Bueno, el planning, el calendario, el horario, la puntualidad, llegar el primero, irte el último, cada día la preparación de partidos, seguir una rutina. Esto digamos que también da seriedad. En mi caso me fue muy bien. Los jugadores decían, hostia, este tío es un profesional, ¿sabes? Hostia, qué bien que trabaja, qué excelente que es en todos los pequeños detalles del proceso, ¿sabes? Esto es algo que también creo que nos fue bien. Es que me quedo con eso, saber, entender y ser justo. Es imposible resumir lo que es un entrenador, es imposible, pero creo que son 3 pilares que te voy a tomar la palabra para mis próximas conversaciones con otros entrenadores. Saber, ser justo y entender a ese ser humano que está contigo. Claro, están conectados porque a veces la justicia es también entender las singularidades y las necesidades cambiantes que tienen o que tiene el equipo según el momento o cuándo hacer una excepción sin que se rompa la regla. Es decir, claro, Claro. ahí en el terreno digamos, de las normas de la justicia, de impartir justicia, digamos, esto es probablemente lo más complicado. Claro, ¿juegas o no juegas? ¿Con molestias juegas? Este sí, pero este no. O este puede tener un día libre o este no, o depende del momento, el equipo. ¿Entrenamos o no entrenamos? Hay un montón de decisiones de cada día que hay veces que tienes que decir que no, y hay veces que tienes que decir, bueno, sí, está bien, va, lo hacemos. ¿En qué medida? ¿Cuándo? ¿Con quién? Buah, no lo sé. Es algo que lo tienes que notar. Y no sé. O sea, se te puede quemar el rancho si lo haces mal esto, pero
No sé, el jugador quizá también tiene que entender el momento, no sé, es algo complicado, pero esta sensación de ser justo creo que es importante, sí. Te hago la última porque comenzamos con el libro que aparece aquí en pantalla, porque además tiene una gran ventaja, se puede conseguir también en digital. Y estas son las ventajas, valga la redundancia, de la tecnología, que a veces quienes estamos en países en que no llegan estas publicaciones sí lo podemos Ujú. comprar en digital. Mm, Y la última está relacionada con que el libro son una serie de meditaciones que, insisto, para mí ha sido fantástico leerlo. Y es de esos libros que yo creo que uno puede volver y que uno va a volver siempre. Porque es un libro que no mm. pierde vigencia. No estás contando un episodio en el tiempo. No, Esto no, es no. interno, esto es humano. Mm, Y cualquier entrenador de cualquier disciplina se va a enriquecer con estos pensamientos, no porque haya verdades absolutas, sino porque cumple con la premisa más grande que puede tener una expresión del ser humano, que es dudar y ayudar a que los otros sigan dudando. Pero, mm. pero después de leer tus meditaciones de entrenador, te tengo que hacer esta que no es superficial a pesar de que pareciera. ¿Qué es lo que más te gusta de ser entrenador? ¿Qué es lo que más te marca en lo humano de ser entrenador? Y te lo digo, mientras lo piensas, te lo digo porque yo hago partidos de fútbol por televisión. Y es cierto que hacer los partidos me encanta, porque estás viendo el partido y estás sumergido en una dinámica de qué puede pasar. Pero cuando termina el partido, ¿sabes lo que más me gustó? Haber compartido con ese grupo humano. Y el grupo humano no me estoy refiriendo solamente a mis dos compañeros que aparecemos en pantalla, con el camarógrafo, con el técnico, con el productor, con la incertidumbre de vamos, que prende la luz roja y vamos al aire y te puedes equivocar porque te vas a equivocar. Entonces esa lucha con lo que llaman el directo. El partido es hermoso y después voy a volver a ver el partido, me va a encantar. Pero también hay un componente humano que no se ve, que a mí me conmueve. Entonces, a ustedes como entrenadores siempre los están juzgando por un rendimiento. Y ustedes tienen un camino repleto de humanidad, de cuestiones Mm. humanas que es fabuloso. Y por eso te hago la pregunta, ¿qué es lo que más te gusta? A ver, lo que más me gusta de ser entrenador es mi equipo, en el sentido es en que me lo siento mío, es Ok. decir, identificarme con un conjunto de jugadores que juegan y sentirme que yo soy parte de ellos y que ellos son parte de mí. Y lo que normalmente tú ves, a veces lo que me da placer es ver que yo soy parte de ellos. Y verlo, lo veo cuando juegan, cómo juegan, cómo se comportan, cómo se relacionan entre ellos. Se relacionan de formas que antes no se relacionaban, que quizás son formas que yo un día me imaginé y que las forjé con el tiempo en ese Okay. conjunto de jugadores. Eso pasa y eso te da mucho placer como entrenador, ver que se ha instaurado una cultura de equipo, una cultura de juego en la cual tú has tenido un papel importante constituyente y tú te reconoces en ese jugar. Hay algo en ese jugar, en esa forma de hablar que es tuyo. Y eso es lo que más te llena. Y después también el reconocer a los jugadores que han estado contigo en ti, en tu forma de ser, en aquello que has aprendido de ellos. Aquel día, el enfado que el año pasado tuve una crisis de jugador-entrenador con un peso pesado del vestuario y eso fue algo que también me edificó mucho como persona, que en aquel momento fue una crisis, pero después fue como, wow, qué fuertes que somos ahora que hemos resuelto esta crisis y cómo me ha cambiado eso como jugador, lo que me ha enseñado para de cara al futuro y la vivencia fuerte que he tenido. Es decir, gracias a estos tíos he vivido unas cosas a nivel personal, unas vivencias súper intensas de alegrías y de dramas. Entonces, mi equipo, digamos que es lo... Si tú me pones a entrenar un equipo mañana que no conozco de nada, voy a hacer un masterclass ahí, un equipo, digamos que estaré a gusto.
pero no tiene nada que ver con tu equipo, ¿sabes? Te agradezco muchísimo, Andreu, por la generosidad de haber aceptado conversar un rato. Y estoy seguro de que quienes hayan escuchado esta charla han disfrutado, porque yo creo que ustedes, los entrenadores, tienen mucho por contar. No desde la táctica, no desde la estrategia, que claro que lo tienen, pero sí desde este aspecto humano del deporte que a veces, por la sociedad, por esto que incluso alguna vez Volpicelli escribió del industrialismo y el deporte, lo hemos ido perdiendo y no podemos dejarlo pasar, porque al final, sea futbolista, sea jugador de hockey, son seres humanos que hacen de deportistas y ustedes los entrenadores también hacen de deportistas. Son seres humanos. Entonces, te lo agradezco mucho. No, gracias, muy amable. Sí, yo pienso que el entrenador a veces tiene un poco de miedo de exponerse, de ser juzgado, y pienso que está bien que el entrenador empiece a hablar, empiece a compartir, empiece a mostrar sus dudas, sus debilidades, sus inquietudes, porque esto para nada lo veo yo como una señal de debilidad, sino de fortaleza para aprender que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que todo es provisorio, que todo va cambiando, que todo es frágil y que no tenemos nada que sea exclusivamente nuestro, que hay que proteger de los demás, que no nos lo roben. Nuestro valor no está en nuestra persona, en nuestra forma de relacionarnos y no tanto en un conjunto de secretos que podamos tener que no hay que revelar porque si no ya pierdo mi secreto para ganar. No, no funciona así eso. Entonces, celebro que te haya gustado la charla, espero que guste a la gente y igualmente el libro, evidentemente. Y que no sea la última, por favor. De verdad que mil gracias. Gracias, te lo agradezco cuando quieras, Ignacio.